¿Alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentes, siempre hay una voz oscura que susurra, no eres digno? Y si te dijera que esta voz no es la de Dios, necesitas escuchar esto. Que Jesús te habla ahora, tan directamente que no hay forma de seguir igual después de este mensaje. Quizás hayas aprendido a vivir con la culpa, a aceptarla como parte de quien eres, como una marca que el tiempo no puede borrar. Quizás hayas creído la mentira de que ciertos errores son demasiado grandes para ser perdonados. Pero hay un secreto que pocos conocen. Un secreto escondido entre las lágrimas, entre los susurros silenciosos del alma que clama por liberación. Y hoy, Jesús te habla para revelar esta poderosa verdad. Tu culpa no define quién eres. Con cada latido de tu corazón, una lucha invisible se libra dentro de ti, una batalla entre lo que has hecho y quién quieres ser. Sientes que tus oraciones están amortiguadas por la vergüenza, que tus pasos son lentos porque llevas un bagaje emocional del que parece imposible desprenderte. Pero ahora mismo, hay algo que debes entender. Jesús ve quién eres, no lo que has hecho. Y Él no solo te ve, sino que te llama. Estás aquí por casualidad. Este no es un mensaje más entre muchos que escuchas. Esta es la voz de aquel que te creó, que te vio en tus días más oscuros y que aún así decidió amarte con un amor que ningún fracaso podrá borrar. Jesús te habla porque Él conoce las lágrimas que nunca dejaste caer, las palabras de arrepentimiento que nunca lograste pronunciar, los momentos en los que pensaste en rendirte porque creíste que era demasiado tarde. Hoy Él te llama por tu nombre. Hoy Él se acerca a ti. Pero antes de revelar lo que puede transformar completamente tu historia, debes estar dispuesto a hacer algo muy simple, pero profundamente espiritual. Abrir tu corazón, deja que la luz entre donde solo había oscuridad. Permita que la esperanza brote donde solo había dolor. Respira hondo y prepárate, porque lo que Jesús os revelará ahora, pocos han tenido el valor de recibirlo. Pocos apoyan la verdad que puede romper cadenas invisibles. Estás entre los elegidos para escuchar. No es una coincidencia, no es suerte, es un llamado. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hay algo que necesita ser liberado de tu vida, y si te vas antes, puedes perder la palabra que será la clave de tu libertad. Lo que Jesús quiere hablarte hoy no es solo para aliviar tu dolor, sino para redefinir tu identidad. El dolor que sientes no será en vano. La culpa que os paraliza se transformará en testimonio, pero solo si decides quedarte, escuchar y permitir que el Espíritu Santo haga lo que nadie más ha podido hacer. Este es un momento santo, un momento que separa el ayer del mañana, un momento que podría cambiarlo todo. Y Él está comenzando ahora. Si este mensaje ya ha tocado algo dentro de ti, respira profundamente ahora. Cierra los ojos por un breve momento y siente, Jesús te habla. No es de extrañar que tu corazón se acelere, ni que una lágrima insista en formarse en tus ojos al escuchar esas palabras. El Espíritu Santo te está llamando a algo más grande. Puedes sentirlo. Hay algo que se rompe dentro de ti. No luches contra eso. Es la presencia de Dios tocando exactamente donde más necesitas ser sanado. No desaprovechéis esta oportunidad divina. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de declarar, con fe y valentía, que eliges ser libre de la culpa que ha intentado aprisionarte durante tanto tiempo. Si este mensaje empieza a llegar a tu corazón, escríbelo aquí en los comentarios como un acto de fe y entrega. Jesús me libera hoy. Sí, escribe. Esta no es una simple interacción, es un paso espiritual. Cada palabra que escribes es un grito de tu alma que dice, ya no acepto vivir encadenado. Es un acto de fe que resuena en el cielo. Si te sientes avergonzado, asustado o duda en comentar, debes saber, es exactamente por eso que debes declararlo.
porque Jesús honra a quienes, aún en medio del dolor, tienen la osadía de levantarse y decir: creo que puedo ser libre. No dejes que esta corriente siga arrastrando tu alma. Rompe ahora con tu propia fe. Y si esa palabra ya empezó a liberarte, dale ahora a me gusta como gesto de amor. Sí, un simple me gusta ante los hombres, pero ante Dios, una señal de que quieres que este mensaje llegue a otros miles de corazones heridos que, como tú, necesitan escucharlo. Esa culpa no define quiénes son. Cada uno de tus clics es como una semilla de esperanza sembrada en el suelo de la desesperación de alguien. Suscríbete también al canal, no como un número adicional, sino como parte de esta familia de fe que Jesús está formando para sanar, restaurar y levantar un ejército de almas libres. No fuiste traído aquí por casualidad, te han llamado, has sido separado, y esto es solo el comienzo. Prepárate, porque en los próximos minutos sentirás algo que quizás nunca antes hayas sentido. Una profunda revelación sobre tu valor ante Dios. Una verdad que una vez plantada en tu corazón destruirá toda mentira que te mantenga encadenado. Jesús te habla, y lo que Él revelará ahora puede cambiar no solo tu hoy, sino toda tu eternidad. El frío de la madrugada parecía calar hasta los huesos. La oscuridad era espesa, no solo en el cielo, sino también en el corazón de Pedro. Se deslizó entre las sombras, tratando de pasar desapercibido, mientras el eco lejano de gritos e insultos llenaba el aire. Su maestro había sido arrestado. El hombre al que había prometido seguir hasta la muerte estaba ahora esposado, humillado ante los hombres. Pedro, que tantas veces había sido impulsivo y valiente, ahora temblaba. No era el miedo a ser descubierto lo que más lo paralizaba, sino la ardiente vergüenza de su propia cobardía. Aquella fatídica noche, mientras se calentaba junto al fuego del patio, alguien lo reconoció. Tú también estabas con él, dijeron. El corazón de Pedro se aceleró. Sin pensarlo, lo negó. Lo volvió a negar, y una tercera vez. Entonces cantó el gallo. Y en ese mismo momento, Jesús se volvió y lo miró directamente. Una mirada que no llevaba ni ira ni desilusión humana, sino un amor tan profundo que traspasó el alma de Pedro. Salió de allí llorando amargamente, destrozado por la culpa que parecía aplastarle el pecho. ¿Alguna vez te has sentido como Pedro? ¿Alguna vez ha tenido un momento en el que supo que le había fallado a alguien que amaba, pero peor aún, sintió que le había fallado a Dios? La culpa es silenciosa, pero implacable. Susurra que ya no eres digno, que no mereces empezar de nuevo, que tu error es irreparable. ¿Cuántas veces has pensado que tus pecados te han descalificado para siempre del plan que Dios tenía para tu vida? ¿Cuántas veces el eco de tus fracasos te ha convencido de que perdiste la oportunidad de ser quien debías ser? El dolor de la culpa es traicionero. No solo señala lo que hemos hecho, intenta redefinir quiénes somos, pero Jesús te habla ahora y os dice que su mirada sobre vosotros nunca fue de condenación. Él ve más allá de tu culpa, Él ve quién eres realmente y en quién aún puedes llegar a ser. Pedro pensó que lo había destruido todo. Pensó que su traición había acabado con cualquier posibilidad de redención. Pero Jesús, el mismo Jesús que lo miró en aquella noche oscura, lo buscaría más tarde junto al mar, llamándolo a un nuevo comienzo. Pedro no solo fue perdonado, fue restaurado, transformado en uno de los pilares de la iglesia. No llevas demasiado tiempo escuchando las mentiras de la culpa. ¿Has creído que tu error es mayor que el amor de Dios? Si esta palabra te confronta y te hace pensar en las cadenas invisibles que aún te aprisionan, escribe ahora en los comentarios: elijo empezar de nuevo con Jesús. No dejes que la vergüenza silencie tu respuesta. Escribe con fe, declara con valentía, porque cada letra es un paso hacia la libertad que Él ya ha conquistado para ti. No permitas que la culpa tenga la última palabra en tu vida. La última palabra pertenece al amor. Y si este mensaje ya le habla al corazón, haga clic en me gusta
no como un simple gesto, sino como una semilla de fe. Cada clic es una oración silenciosa que dice: recibo esta palabra para mí. Y suscríbete al canal, porque lo que Jesús quiere hacer en ti es solo el comienzo. Fuiste llamado a vivir libre, a impactar a otros con la transformación que Dios está iniciando dentro de ti. Pero hay algo aún más profundo escondido en esta historia, algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esa mirada que Jesús le dio a Pedro no fue solo de compasión, era una mirada de invocación. Jesús no solo vio el fracaso, vio la fe que aún sobrevivía, enterrada bajo la culpa. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo contigo ahora. En medio de tu dolor, Él ve algo que olvidaste que tenías, la capacidad de empezar de nuevo. Respira hondo, permítete volver a creer. No importa cuánto la culpa intente convencerte de que es demasiado tarde. Ahora hay un principio eterno en acción. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa si el arrepentimiento llegó tarde. Cuando Jesús te habla, no solo recuerda el pasado, rediseña el futuro. No eres tu error, no eres tu perdición. Eres la persona que Dios eligió para restaurar, exaltar y usar en formas que ni siquiera puedes imaginar. Pero espera, hay un detalle crucial que muchos ignoran. Peter solo pudo recuperarse por completo porque enfrentó su dolor, lloró amargamente, reconoció su debilidad, no huyó de la verdad. Asimismo, hoy necesitas enfrentarte a tu propia alma sin miedo. Permita que el arrepentimiento genuino allane el camino para la gracia abundante. Porque es exactamente en este punto de quebrantamiento donde el Espíritu Santo obra los mayores milagros. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor error que cometiste podría convertirse en la plataforma para el mayor testimonio de tu vida? Que lo que hoy te avergüenza puede, por gracia, transformarse en la historia que liberará a otros. Esa es la belleza de la redención. Jesús te habla y te invita no solo a ser perdonado, sino a ser un instrumento de curación para otros que también cargan con una culpa demasiado pesada para soportarla. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay una batalla espiritual a tu alrededor, una batalla por tu identidad. La culpa quiere seguir atrapándote en el ciclo del autodesprecio. Pero la voz de Jesús te llama a salir de esta prisión emocional. Él los llama a la libertad. La decisión es tuya. ¿Seguirás creyendo en la narrativa fatalista o elegirás escuchar la voz que te dice: te perdono? ¿Todavía tengo planes para ti? Lo que le pasó a Pedro no fue el final de su historia. Fue el comienzo de un viaje mucho mayor de lo que podría haber imaginado, y a ti te podría pasar lo mismo. Todo lo que se necesita es un paso de fe. Todo lo que se necesita es una entrega sincera. Simplemente di con toda tu alma: Jesús, creo que todavía tienes algo para mí. Y luego prepárate, porque la transformación que vendrá sobre tu vida será tan profunda que incluso aquellos que te condenaron tendrán que reconocer: has sido tocado por la gracia. Pero esto es todavía solo el comienzo. Hay otra historia que revelará algo aún más profundo sobre el peso de la vergüenza y la belleza de la restauración. Y lo que escuchará ahora puede romper cadenas que nunca supo que existían. El sonido de pasos corriendo entre los árboles rompió el silencio de la mañana. El frescor del jardín, que alguna vez fue sinónimo de perfecta comunión con Dios, ahora se convirtió en un escondite de vergüenza. Adán y Eva, alguna vez tan confiados y libres, ahora temblaron de miedo. Cada hoja que pisaron parecía traicionarlos. Sus corazones latían aceleradamente, sus rostros enrojecidos por el rubor de la culpa recién nacida. Habían probado el fruto prohibido. Habían cruzado la línea que nunca debieron haber cruzado. Y ahora, avergonzados, se escondieron de quien siempre los amó. Y entonces la voz inconfundible resonó por el jardín: ¿dónde estás? Un llamado que no conllevaba condena, sino dolor. Una llamada que decía: ¿por qué te diste la vuelta? Vine a buscarte.
Aun sabiendo lo que había pasado, Dios los estaba buscando. Quizás tú también te estés escondiendo hoy, no entre árboles, sino detrás de máscaras, ocupaciones, excusas. Te sientes avergonzado. Cree que ha fracasado tan gravemente que ya no puede presentarse ante Dios con el mismo brillo en los ojos. Quizás te has acostumbrado a evitar conversaciones profundas con Él. Has aprendido a orar superficialmente por miedo a afrontar la profundidad de lo que realmente sientes. La vergüenza es astuta. No solo acusa lo hecho, intenta reescribir tu identidad, haciéndote creer que eres indigno, irreparable, irreconciliable. Pero Jesús te habla ahora y su voz, la misma que sonó en el huerto, resuena en tu espíritu. ¿Dónde estás? Él sabe dónde estás, pero Él quiere que lo reconozcas, que salgas del escondite emocional donde la vergüenza intentó atraparte. Él no vino a exponerte, Él vino a restaurarte. Es hora de salir de las sombras. Es hora de responder al llamado que abarca siglos y llega a ustedes hoy. Si este mensaje está desenterrando algo dentro de ti, si la vergüenza ha silenciado tus oraciones, escribe ahora en los comentarios: Jesús, no quiero esconderme más. Declaren esto como un grito de liberación. Cada palabra que escribes es como una luz que atraviesa el velo de oscuridad que la vergüenza intentó arrojar sobre ti. No dejes que el miedo a ser visto te impida el contacto que puede sanar tu alma. La vergüenza solo tiene poder mientras te escondes. Lo que casi nadie te dice es que el primer paso hacia la verdadera curación espiritual está por verse, no a través de ojos humanos llenos de juicio, sino a través de los ojos de amor de Dios. Cuando Adán y Eva salieron de sus escondites, Dios no los aniquiló. Sí, hubo consecuencias, pero también provisión. Dios, en su gracia, les hizo ropa, cubrió su vergüenza con un acto de amor. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy, cubrir tu vergüenza con vestiduras de gracia. Pero ¿y si te dijera que el mayor error fue no comer los frutos, sino creer que Dios los rechazaría para siempre? ¿Cuántas veces no has creído que tu error fue el final del camino? ¿Cuántas veces has pensado, después de esto Dios ya no me querrá? Pero esto es una mentira que hay que romper ahora. Si Dios mismo, en los albores del pecado humano, se dirigió hacia el hombre, ¿cuánto más ahora, cubierto por la sangre de Cristo, correrá hacia vosotros? El mundo te enseñará que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura la vergüenza. Es la presencia, es la voz de Dios la que sana. Es el encuentro personal con aquel que pregunta, ¿dónde estás? Y no se asusta con tu respuesta. El tiempo simplemente adormece el dolor. Jesús lo quita. Y ahora, mientras lees estas palabras, Él se acerca para levantar el peso que has estado cargando solo durante demasiado tiempo. Respira hondo. Permítete sentir esta verdad. Imagine por un momento a Jesús caminando hacia usted. Él lo sabe todo, de errores, de fugas, de máscaras, y sin embargo se acerca sin dudarlo. Él no viene a castigarte, viene a restaurar lo que estaba roto. La vergüenza ya no tiene autoridad sobre ti. La culpa no es tu hogar final. Tu historia no termina oculta. Tu historia comienza en la revelación. Fuiste buscado, amado y llamado por Dios mismo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo aún más profundo? Que el mismo Dios que te llama a salir de tu escondite es el que quiere habitar dentro de ti. No solo encontrarte una vez, sino convertirte en su hogar permanente. De eso se trata el Evangelio, no de un Dios lejano que tolera tu presencia, sino de un Dios apasionado que desea la comunión eterna. Pero todavía hay una revelación oculta aquí, algo que podría cambiar para siempre la forma en que ves tus errores. Algo que hará estallar cualquier concepto limitado que tengas sobre el perdón y el amor divino. Prepárate, porque lo que descubrirás en el próximo momento podría ser la clave para romper las cadenas invisibles que te han retenido durante años. Esa mañana empezó como cualquier otra, pero el peso que llevaba era insoportable. El
calor del sol parecía burlarse del frío que sentía por dentro. Cada paso hacia la plaza pública era un martirio. Los hombres la arrastraron, con rostros duros y corazones aún más duros. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que, según la ley, merecía la muerte. Había sido sorprendida en acto de adulterio. No hubo excusas, no hubo justificación, solo vergüenza y miedo. Rodeada de la multitud, hundida en el suelo polvoriento, escuchó los gritos de acusación como flechas que desgarraban su alma ya herida. Pero entonces algo sucedió. Multitud, hambrienta de justicia, la llevó ante Jesús. Maestro, dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley manda que la lapidan. ¿Y tú qué dices? Su corazón latía tan fuerte que parecía explotar. ¿Sería esa su sentencia final? ¿Será ese su último aliento? Ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba, pero en lugar de un juicio inmediato, hubo silencio. Un silencio que cortó el aire más que cualquier palabra. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. El tiempo parecía congelado. Cuando finalmente sus palabras resonaron como un trueno en las almas de los apóstoles. Aquel de nosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Uno a uno, avergonzados, los hombres dejaron caer las piedras al suelo y se marcharon, hasta que solo quedaron ella y Jesús. Él se levantó y preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió con la voz quebrada, nadie, Señor. Y luego vino la frase que cambiaría su vida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús te habla ahora y os dice, ni yo os condeno. ¿Cuántas veces te has sentido como esa mujer, juzgado, expuesto, condenado no solo por los demás, sino también por usted mismo? ¿Cuántas veces has cargado con una culpa tan pesada que creíste que merecías un castigo? Pero la verdad que pocos se atreven a decir es que Jesús ya llevó esta condena en su propio cuerpo. No importa lo que te hicieron, no importa lo que hiciste. Ante el trono de Dios hay misericordia donde solo se esperaba castigo. Si esta palabra está resonando en tu alma en estos momentos, si hay algo que llevas y que necesitas entregar, escribe en los comentarios, recibo el perdón de Jesús. No subestimes el poder de esta declaración. Escribirlo es como dejar caer de las manos la piedra de la culpa. Es un acto de fe, es una respuesta al llamado de la gracia. No dejes que el orgullo o el miedo te impidan liberarte hoy. Y si este mensaje ya ha tocado tu corazón, haz clic en Me gusta ahora. Cada me gusta es como una semilla de misericordia plantada en vidas que necesitan esta verdad tanto como tú. Suscríbete también al canal para que esta corriente de liberación llegue aún a más almas heridas. No estás llamado a vivir bajo condenación, estáis llamados a vivir en libertad. Pero todavía hay algo de lo que pocos se dan cuenta en esta historia. Mientras todos miraban el pecado de esa mujer, Jesús vio potencial. Donde los ojos humanos vieron fracaso, los ojos del Salvador vieron futuro. ¿Qué pasaría si dijera que lo que hoy te avergüenza podría usarse para manifestar la gloria de Dios en tu vida? No se trata solo de ser perdonado. Se trata de ser elevado con un propósito que nunca imaginaste. Jesús habla no solo para absolverte, sino para activarte hacia algo más grande. Esta historia termina con una nueva oportunidad, pero el viaje de transformación apenas comienza. Hay prisiones internas que es necesario romper, voces de acusación que es necesario silenciar, heridas profundas que solo el amor perfecto puede sanar, y lo que estás a punto de escuchar ahora puede liberar áreas de tu vida que han estado dormidas bajo capas de dolor y miedo. Porque Jesús te habla y no parará hasta que seas totalmente libre. Las acusaciones resonaron en medio del pesado silencio en el cielo. Se estaba llevando a cabo una reunión celestial, pero había un intruso en medio de ella, Satanás, el acusador.
Ante Dios, señaló con el dedo a Job. ¿Teme Job a Dios por nada?, preguntó. El acusador siempre actúa así. Arroja dudas, distorsiona las intenciones, sugiere que el amor es interés, que la fe es solo un intercambio. Job, un hombre justo y recto, era ahora el blanco de las palabras venenosas del enemigo, y lo que empezó como una simple acusación se convirtió en una tormenta de pérdida, dolor y dudas. Job lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos, su salud. En medio de las cenizas, sentado sobre el polvo y las heridas, luchó no solo contra sus circunstancias, sino también contra las voces que intentaban redefinir quién era. Sus propios amigos lo acusaron. Su propio corazón tembló. ¿Dios lo había abandonado? ¿Fue su dolor un castigo? ¿O estaba sucediendo algo mucho más profundo? ¿Cuántas veces te has sentido así también? Acusado no solo por la gente, sino por la misma voz dentro de tu mente. La culpa tiene esta característica maligna. Se alimenta del silencio, crece en las noches solitarias, se fortalece en las preguntas sin respuesta. Miras tus fracasos y el acusador susurra. ¿Ves? Nunca fuiste digno. Nunca cambiarás. Dios ya se ha rendido contigo. Y cada vez que crees estas mentiras, se forma una nueva cadena alrededor de tu alma. La mente llena de acusaciones internas se convierte en una esclavitud invisible. Pero Jesús te habla ahora y te dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguno. No hay lugar para culpas a medias o totales. Si estás en Cristo, eres libre. Punto final. La acusación podrá incluso gritar, pero la sentencia ya está dada en la cruz. Inocente, lavado, redimido. Debes elegir a quién creer, al acusador o al Salvador. En juicio humano o veredicto divino, si esta palabra está rompiendo las voces de acusación dentro de ti, escribe ahora en los comentarios: Jesús es mi abogado. Declarad esto como si alguien rompiera el contrato de condenación que os intentaron imponer. Cada comentario es como un martillazo al tribunal del cielo que dice: caso cerrado, niño justificado por la sangre de Jesús. No permitas que la acusación siga robándote la paz. La verdadera voz que define tu identidad es la voz de quien murió por ti. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores secretos de la guerra espiritual es comprender que la batalla más grande tiene lugar dentro de tu mente? Que mucho antes de que suceda en el mundo físico, la prisión se construye en tu conciencia. Si el enemigo logra convencerte de que no eres digno, te paraliza. Pero si escuchas a Jesús hablarte y te aferras a la verdad de que eres amado y perdonado, entonces serás imparable, porque la verdadera libertad no es la ausencia de ataques, es la certeza de la victoria, incluso en medio de ellos. Job no ganó porque no sufrió, ganó porque aún sin entenderlo todo, mantuvo su corazón conectado con Dios, y al final Dios restauró a Job de una doble manera. Esta no es solo una historia de superación, es un recordatorio profético para ti hoy. El ataque a tu vida es evidencia de tu valor ante el cielo. La acusación es un reflejo del miedo del enemigo al potencial que Dios ha puesto en ti. Quien acusa intenta impedir el cumplimiento de una gran promesa. Pero todavía hay una revelación escondida en esta historia, algo que hará explotar las cadenas restantes alrededor de tu espíritu. Porque si sabes quién eres realmente en Cristo, nada, absolutamente nada, podrá detenerte. Prepararse, porque lo que viene a continuación confrontará las mentiras que has creído durante tanto tiempo y te llevará a un nivel de libertad que pocos tienen el coraje de experimentar. Jesús te habla y Él apenas está comenzando a revelar quién eres realmente. Moisés sintió el peso del pasado como si cada paso en el desierto fuera un eco de las decisiones equivocadas que había tomado. Antes de ser el libertador de Israel, fue un fugitivo, un hombre marcado por un crimen que intentó olvidar, un asesinato cometido con la furia de una defensa apresurada,
Mató a un egipcio y al darse cuenta de lo que había hecho, huyó al desierto. Allí, durante años, llevó dentro de sí el peso de lo que parecía ser el fin de cualquier sueño de redención. A medida que los días se acumulaban bajo el calor abrasador, las noches solo traían el susurro del viento entre las piedras, Moisés aprendió a vivir con el silencio de la culpa. Creía haberlo enterrado todo, su posición, sus sueños, su utilidad. Pero él no sabía que Dios todavía lo veía, que en medio del desierto donde se escondía del mundo y de sí mismo, había un plan ardiendo en una zarza que nunca se consumiría. Quizás tú también estés hoy en tu propio desierto. Tal vez creías que tus errores eran demasiado grandes, demasiado imperdonables y demasiado vergonzosos. Quizás te hayas convencido de que Dios ya no tiene nada para ti, que la promesa ha sido cancelada, que el llamado ha sido retirado. La culpa por el pasado te persigue, incluso cuando nadie más habla de ello. Puede que sonrías por fuera, pero tu espíritu aún carga con el peso de haber fracasado. Te miras a ti mismo y solo ves un rastro de intentos frustrados, de sueños enterrados en el polvo de la vergüenza. Pero Jesús te habla ahora y te dice, yo estaré contigo. No es una promesa condicionada a su desempeño, no es una invitación basada en tu perfección, es un compromiso hecho en su amor incondicional. Dios no elige lo perfecto. Llama a los quebrantados, a los frágiles, a los que saben que no pueden hacer nada por sí solos. Moisés pensó que todo había terminado, pero fue en ese escenario improbable que escuchó la voz que cambiaría su historia para siempre. Si este mensaje está despertando algo latente dentro de ti, si hay sueños que enterraste por culpa, escribe ahora en los comentarios, Jesús, todavía creo en tu llamado. No dejes que la vergüenza te siga silenciando. Cada palabra escrita es un soplo de vida a las promesas que Dios te hizo. Un acto de fe que desafía la narrativa de fracaso que el enemigo ha intentado construir a su alrededor. Y si esta palabra ya ha vuelto a encender una chispa en tu corazón, ahora haz clic en me gusta, porque cada me gusta es como una llama que se transmite, iluminando otros desiertos, otras vidas que también necesitan escuchar que la culpa no define su destino. Suscríbete también al canal para ser parte de una generación que Dios está levantando, no por méritos humanos, sino por la fuerza sobrenatural de su gracia. Pero hay un detalle en esta historia que pocos se atreven a notar. Dios no llamó simplemente a Moisés en el desierto, lo envió de regreso a Egipto, el mismo lugar donde fracasó, y fue allí, exactamente donde cayó, donde Dios realizó el milagro más grande de su vida. ¿Y si te dijera que tu mayor error puede convertirse en tu mayor testimonio? Que lo que te avergüenza hoy podría ser el escenario donde Dios revelará su gloria a través de ti. Jesús te habla. Y Él no solo promete acompañarte, promete empoderarte. Lo que viene ahora es aún más sorprendente, porque hay momentos en los que Dios nos llama a no sacarnos del lugar donde cometimos errores, sino a levantarnos allí mismo, como señal viva de que la gracia es mayor que la caída. Prepara tu corazón, porque la próxima verdad que será revelada podría ser la respuesta a esa oración silenciosa que has estado llevando durante tanto tiempo. David caminó lentamente por las habitaciones del palacio, pero en su interior el peso era aplastante. Ninguna riqueza, ningún trono, ninguna conquista pudo silenciar el gemido de su alma. Sabía lo que había hecho, sabía que detrás de cada aplauso del pueblo había un Dios que veía lo que los ojos humanos no podían ver. David había cometido adulterio, había planeado un asesinato y, en su orgullo, había tratado de actuar como si nada hubiera pasado. Pero la culpa es como una enfermedad silenciosa. Se infiltra, se esconde en los rincones del alma y cuando menos lo esperas, se apodera de todo. Por eso David rompió el silencio con un grito desesperado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto.
Salmo 51:10. No fue solo arrepentimiento, era la súplica de alguien que comprendió que sin la intervención divina nunca volvería a estar completo. ¿Alguna vez has sentido esta profunda necesidad de rehacerte desde dentro? ¿Has notado que el tiempo no cura las heridas espirituales, sino que simplemente te enseña a ocultarlas mejor? La culpa no se evapora con los años. Se aloja en el inconsciente, moldea tus decisiones, limita tus sueños, sabotea tu intimidad con Dios. Quizás hoy estés sonriendo por fuera, pero por dentro tu alma grita como David: Señor, rehazme. La buena noticia es que Jesús te habla ahora. Él no viene a restregarte tu error en la cara. Viene a crear algo nuevo, para hacer surgir la pureza donde hoy solo se ven defectos, para renovar tu espíritu cuando sientas que ya no tienes fuerzas para continuar. Si esta palabra te arranca máscaras y toca donde más duele, escribe ahora en los comentarios: Jesús, crea en mí un corazón nuevo. No escribe simplemente por impulso, escribe como alguien que está abriendo la puerta de tu alma para que suceda un milagro. Cada palabra que sueltas aquí es como un ladrillo que se quita del muro que la culpa ha construido alrededor de tu espíritu. No te conformes con una vida de dolor silencioso. Dios te ha llamado a vivir en libertad, verdadera libertad, la que solo existe cuando la vergüenza es reemplazada por la gracia. Pero aquí hay una poderosa verdad de la que casi nadie habla. David no fue recordado por su error, fue recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y si te dijera que Dios tampoco quiere etiquetarte por lo que has hecho, sino por el corazón que tienes el valor de ofrecerle hoy, no se trata de lo que perdiste, se trata de lo que Él aún puede hacer nacer dentro de ti. No es demasiado tarde, no es demasiado pecado, no es tan malo, no importa qué culpa esté gritando. Jesús te habla más fuerte, y si crees que lo has visto todo, prepárate, porque hay una revelación aún más impactante esperando ser revelada. Una revelación que puede transformar tu percepción del dolor, el arrepentimiento y la redención. Porque Jesús te habla y lo que Él quiere restaurar en ti va mucho más allá de lo que crees que es posible. Rahab observaba la ciudad de Jericó desde la pequeña ventana de su casa, construida sobre el muro. Sus ojos vieron muros imponentes, pero su corazón conocía muros aún más altos, los muros de la vergüenza y el rechazo. Todos allí sabían quién era ella. No había forma de escapar de la etiqueta que llevaba: prostituta. Para muchos, ella era solo eso, un andante, un alma demasiado contaminada para ser redimida. Rahab podría haber aceptado esta identidad como definitiva, podría haberse escondido en las sombras hasta su último aliento. Pero ese día, algo dentro de ella gritó más fuerte. Cuando los espías hebreos llegaron a su casa huyendo de la persecución, Rahab vio una oportunidad para tener fe, un rayo de redención. Ella no preguntó si era digna, no buscó garantías, ella simplemente creyó por la fe, escondió a los hombres de Dios y con ese acto selló para sí un nuevo destino. La palabra nos revela en Hebreos 11:31: por la fe, Rahab la ramera no pereció con los incrédulos. ¿Con qué frecuencia te sientes definido por los errores de tu pasado? ¿Cuántas veces el mundo señala con el dedo y dice: es demasiado tarde para ti? Tal vez hayas creído que no importa lo duro que luches, nunca llegarás a más que las cicatrices que llevas. Pero Jesús os habla: vuestro pasado no es vuestra sentencia. Tu historia no termina con tus errores. Dios no miró a Rahab y vio a una prostituta. Vio a una mujer lo suficientemente valiente como para creer cuando todo decía que era imposible. Y Él ve mucho más en ti que tus defectos. Si estás cansado de ser etiquetado por tu pasado, declara con valentía en los comentarios: mi fe define quién soy. No su declaración es una respuesta a la voz que intenta aprisionarlo en viejas acusaciones. Cada vez que asumes tu identidad en Dios,
Estás arrancando la etiqueta que el mundo intentó pegarte. Rahab no solo se salvó, ella entró en el linaje de Jesucristo. Así es, una mujer rechazada por la sociedad pasó a formar parte de la historia de la redención. Ahora piensa conmigo, ¿será que lo que el mundo más desprecia de ti es exactamente lo que Dios más quiere usar para glorificar su nombre? No descuides lo que Dios puede hacer con tu historia. No desprecies los humildes comienzos, los pasados dolorosos, las cicatrices que hoy quisieras borrar. Lo que viene después es tan sorprendente que a muchos todavía les cuesta creer, pero la gracia de Dios no solo restaura, sino que eleva. Jesús te habla, y la transformación que Él quiere lograr en tu vida es tan radical que tu propio nombre espiritual será reescrito para reflejar su gloria. El barco se balanceaba en el vientre del mar, el viento chillaba como voces invisibles y Jonás, acurrucado en la bodega, sentía el peso aplastante de su vida. Dios lo había llamado, pero él decidió correr, y ahora cada ola que amenazaba con zozobrar el barco parecía un cruel recordatorio. Fracasaste, desobedeciste. Jonás no era solo un hombre que huía, era un hombre paralizado por la vergüenza de haber dicho no al mismo Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos como Jonás, escondidos en lo profundo de los sótanos emocionales de la vida, creyendo que nuestro error nos ha descalificado para siempre? Pero Jesús os habla. Todavía os espera una nueva oportunidad. El versículo resuena con poder. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Jonás 3:1. Sí, Dios sabía exactamente dónde estaba Jonás y sin embargo decidió hablar con él nuevamente. No necesitas también tú escuchar tu rebelión, incluso después de tu desánimo, incluso después de tus subidas silenciosas. Hay una profunda diferencia entre lo que el mundo dice sobre el fracaso y lo que dice Dios. El mundo ve su caída y dice, se acabó. Dios ve su caída y proclama, aquí es donde comienzo algo nuevo. Si este mensaje tiene sentido para usted, declare en los comentarios, acepto el nuevo comienzo de Dios en mi vida. No te dejes atrapar por las cadenas de la culpa. Jonás pensó que lo había ganado todo, pero Dios reescribió su historia con misericordia y propósito. ¿Será que tu mayor fracaso es, de hecho, el suelo en que Dios quiere plantar su mayor misión? Las olas que enfrentas hoy no son el final, son solo el escenario donde la gracia de Dios se revelará más poderosa. Si Jonás, un profeta fugitivo, fue restaurado y usado para impactar a una ciudad entera, no podría hacer Dios a través de usted. Jesús te habla. No es la magnitud de tu error lo que determina tu futuro, sino la magnitud de la misericordia de Dios sobre tu vida. Ahora respira profundamente. Imagina las palabras de Dios resonando en tu espíritu. Levántate, ve. Todavía hay un llamado que debes cumplir, pero eso no es todo. Algo aún más profundo está a punto de revelarse y podría cambiar por completo la forma en que ves tu propio pasado. Una multitud se apretaba alrededor de Jesús, cada uno cargando sus necesidades, sus dolores y sus secretos más profundos. En medio de aquella multitud, una mujer anónima y destrozada se movía con dificultad. Sufría de hemorragia desde hacía 12 años. 12 años de soledad, vergüenza y rechazo. Todos los intentos de curación habían fracasado y ahora, con las últimas fuerzas que quedaban, extendió una mano para tocar solo el borde del manto de Jesús. Ese gesto simple y desesperado cargaba con todo el peso de su vergüenza expuesta. En un instante ella fue sanada, pero no solo físicamente. Jesús la mira y la dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Allí no hubo ninguna reprimenda, no hubo exposición para la condena, hubo gracia, aceptación, reconocimiento de una fe que había luchado por sobrevivir en medio de la vergüenza. ¿Con qué frecuencia te sientes así?
creyendo que si alguien viera el verdadero yo, sería rechazado. Jesús te ama. Importa más tu fe que tus miedos. Tu valentía para acercarte a Él es lo que mueve milagros en su vida. La vergüenza que temes soportar públicamente es el lugar donde Jesús quiere manifestar su curación. No llama a humillar, Él le llama a restaurar. ¿Qué pasaría si hoy fuera tu momento de tocar el borde del manto de Jesús? Si esta palabra te tocó, escribe en los comentarios: elijo tocar a Jesús. No permitas que la vergüenza te detenga. No permitas que el miedo a quedar expuesto te robe tu encuentro con la gracia. Podría ser que lo que usted llama exposición sea en realidad la oportunidad que Dios está usando para manifestar su liberación. Muchas veces lo que pensamos que es nuestra mayor vergüenza es en realidad el escenario que Dios eligió para revelar su gloria a través de nuestra historia. Aquella mujer, antes aislada, ahora reconocida por Jesús ante todos. El miedo que llevaba fue superado por la paz que recibió. Jesús te ama. No es la vergüenza la que tendrá la última palabra sobre tu vida. Es tu fe. Respira hondo ahora. Imagina tocar el borde del manto del Salvador y sentir que la libertad reemplaza las vergüenzas. Pero espera, todavía hay un profundo la forma en que enfrentas tus propios miedos. En el colmo de su agonía, colgada de una cruz, sangrando, exhalando los últimos alientos de vida, Jesús oye una voz desde el que viene de un lado. Era uno de los criminales crucificados junto a él. Alguien cuya vida entera había estado marcada por la violencia, el robo y las decisiones equivocadas. A los ojos del mundo, ese hombre ya estaba condenado. Sin esperanza, una causa perdida, y sin embargo en ese momento final se atreve a hacer algo que muchos no entienden. Pide clemencia. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Suplica con una humildad que brota de lo más profundo de un alma en ruinas. Y Jesús, sin dudarlo, responde con la promesa más poderosa que un ser humano no puede recibir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No después de pasar por una larga penitencia. Hoy la gracia fue dada a ese hombre no porque la mereciera, sino porque creyó. ¿Cuántas veces has creído que tu error fue demasiado grande para ser perdonado? Que para ti no hay vuelta atrás. Jesús te habla ahora. El perdón de Dios no se limita a tu historia. Lo único que pide es un corazón sincero. No se trata de limpiar tu imagen, se trata de abrir tu corazón. El ladrón de la cruz no tuvo oportunidad de corregir sus errores, de reconstruir su reputación, pero tuvo la fe para mirar a Jesús y pedir ayuda. Y fue suficiente. Te has condenado a ti mismo más de lo que Dios condenaría. Si esta palabra rompe tus cadenas internas, escribe en los comentarios: Jesús, acuérdate de mí. No pospongas tu encuentro con la gracia. No caiga en la mentira de que necesita volverse digno antes de poder acercarse a Dios. Te llaman mientras aún estás destrozado. ¿Podría lo que llamas imperdonable ser en realidad el escenario perfecto para que Dios te revele cuánto te ama? A menudo el enemigo planta en nuestras mentes la idea de que hemos cometido errores tales que ni siquiera Dios nos miraría más. Pero el ladrón en la cruz demuestra que esto no es mentira. Jesús os habla. La distancia entre vuestro error y el perdón de Dios es la distancia de una simple oración sincera. Respira hondo. Siente ahora que el peso de la acusación cae de tus hombros. La cruz no es el final, es el comienzo de una nueva historia para ti. Y sin embargo, hay algo de lo que pocas personas se dan cuenta. Lo que viene después podría transformar la forma en que ves la redención para siempre. Imagínate sentirte abrumado. Día tras día una maleta invisible llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado
Cada decisión equivocada, cada arrepentimiento, una piedra más en ese equipaje. Así vivieron muchos antes de encontrar la verdadera promesa del descanso. Jesús sabía exactamente lo que se necesitaba para liberar los corazones aplastados por el peso de la culpa y la vergüenza. Por eso, declaró con amor y autoridad en Mateo 11:28: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta no fue una promesa vaga, fue una invitación directa, personal y urgente, un llamado para aquellos que ya no soportan su propia historia. ¿Cuántos viven hoy con sonrisas forzadas, ocultando el cansancio de su alma? ¿Cuántos creen que necesitan probar su fe mediante el sufrimiento? Jesús te habla. Dios nunca tuvo la intención de que la culpa fuera tu legado. Quiere cambiar su pesada carga por una ligereza que proviene del Espíritu Santo. Quizás la religión te enseñó que debes pagar por lo que hiciste, pero ¿y si te dijera que el precio ya está pagado y que insistir en cargar con la culpa es como rechazar el regalo más precioso que Jesús quiere darte? Si este mensaje te conmueve, declara en los comentarios: Jesús, te entrego mi carga. Deja que esta decisión se convierta en un hito espiritual en tu vida. El cansancio que sientes es porque estás peleando solo en una batalla que ya fue ganada en la cruz. Quizás lo que te agota no son solo las responsabilidades del día a día, sino la carga invisible de las autoacusaciones que aún insistes en mantener. Y si te dijera que Dios no te ve como alguien condenado, sino como alguien digno de descanso y paz. Jesús te habla: ven como eres. No esperes ser perfecto, no esperes para resolver todo primero. Solo ven, porque lo que Él ofrece no es un simple alivio momentáneo, es una transformación radical de tu ser. Respira hondo ahora e imagina cómo sería caminar sin ese peso sobre tus hombros. Imagínese vivir sin esa sensación constante de deuda emocional. ¿No sería eso la verdadera libertad? Si esta palabra tuvo sentido para ti, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Puedes ser el instrumento de Dios para traer descanso a un alma cansada. Pero, ¿qué pasa cuando alguien acepta esta invitación de Jesús? ¿Qué sucede cuando finalmente dejas ir el equipaje de la culpa? La respuesta a esto desafiará todo lo que creías sobre la libertad espiritual, y lo que viene después podría cambiar para siempre tu percepción de lo que significa vivir en Cristo. Miró el horizonte entre el polvo del camino con la ropa desgarrada, los pies magullados y el alma destrozada. El hijo pródigo que una vez lo tuvo todo, ahora apenas reconocía en el reflejo de las aguas sucias. Su historia parecía haber llegado a su fin, enterrada bajo el peso de malas decisiones y una culpa aplastante. Pero lo que no sabía era que, incluso en esa condición, la mirada de su padre nunca había dejado de buscarlo. Jesús te habla. Dios no se rinde contigo. No importa lo lejos que te hayas desviado, ni lo sucio que creas que estás. Lucas 15:20 dice: cuando su padre lo vio, tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Su padre no esperó a que se limpiara. No requirió explicaciones, simplemente corrió, abrazó y se recuperó. Quizás hoy seas como aquel joven, pensando que tu pasado es un obstáculo insuperable para el amor de Dios. Quizás hayas creído que primero necesitas arreglar tu vida para luego acercarte al Padre, pero ¿y si os dijera que es precisamente en vuestra inmundicia, en vuestro estado más miserable, donde Dios corre a abrazaros? Si esta palabra te conmueve, escribe en los comentarios: Padre, vuelvo. Este simple acto podría ser la chispa que reavive tu esperanza. El hijo pródigo pensó que sería simplemente un sirviente, pero su padre lo restauró como a un hijo. ¿Y tú? ¿Aún crees en la mentira de que Dios te tolera por compasión y no que te ama con pasión eterna? Jesús te habla. Tu error no cambió su corazón. Si la culpa todavía intenta
sienta susurrar que no mereces ser amado, recuerda que el Padre ya corre hacia ti. Solo da un paso y verás que Él ya ha recorrido toda la distancia que tú no pudiste cruzar. Cierra los ojos ahora e imagina. El cielo se abre y Dios corre hacia ti. No hay juicio, solo gracia. No hay rechazo, solo aceptación. No hay cargos, solo compasión. ¿Puedes sentirlo? Si sientes que necesitas esta restauración hoy, declara: Jesús, recíbeme en tus brazos. Deja este comentario como huella de tu decisión de volver a casa. Mucha gente vive en prisión porque piensa que Dios solo los acepta si son impecables. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el amor de Dios es mayor que todos tus fracasos combinados? Que el verdadero arrepentimiento abre las puertas a la fiesta que Él ya tiene preparada para celebrar su regreso. Jesús os habla: no os demoréis más. El Padre no solo te acepta, te celebra, pero todavía hay una verdad oculta en esta historia que pocos se dan cuenta. Y cuando la veas, tu concepto del amor de Dios se transformará por completo. Paulo respiraba pesadamente. El calor del camino le quemaba la piel, pero la vergüenza ardía aún más profundamente. Llevaba dentro de sí el peso de haber sido un perseguidor, un cazador de vidas inocentes. ¿Cuántas veces, en noches silenciosas, lo persiguieron los rostros de las víctimas? La culpa parecía ser su identidad última. ¿Cómo podría Dios usar a alguien tan destrozado? ¿Cómo transformar tanta destrucción en algo útil? Era difícil incluso mirarse en el espejo. Sin embargo, algo sucedió en el camino a Damasco. Una luz, una voz, una interrupción sobrenatural en el curso predecible de su ruina. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En el apogeo de su culpa, Jesús no lo destruyó. Jesús lo llamó. Jesús te habla. Tu historia no termina en vergüenza. Puede ser el comienzo de tu mayor testimonio. La transformación de Pablo no fue instantánea. Tuvo que afrontar la mirada desconfiada de los discípulos, cargar con el recuerdo de sus errores, construir ladrillo a ladrillo su identidad en Cristo. Quizás hoy tú también estés así, mirando hacia atrás y pensando que en tu camino solo hay ruina. Pero ¿y si te dijera que tu cicatriz más grande podría ser el altar donde Dios manifestará su gloria? Si este mensaje te llama la atención, escribe: Jesús transforma mi historia. No se trata de borrar el pasado, sino de redimirlo por completo. Pablo, que antes respiraba amenazas y muerte, se convirtió en heraldo de vida, de asesino a apóstol, de la vergüenza a testimonio, de destructor a constructor de iglesias. Jesús os habla: las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. La verdadera gracia de Dios no es solo perdonarte, es transformar lo que era un motivo de vergüenza en un motivo de ministerio. Lo que hoy te paraliza puede ser lo que mañana salva vidas. ¿Realmente crees que tu pasado es mayor que el poder redentor de Jesús? Si crees que Dios puede transformar tu historia como lo hizo con Pablo, declara: mi testimonio glorificará a Jesús. Deja que esta verdad resuene en tu corazón como un grito de libertad, porque no importa la profundidad del error, la luz de Cristo siempre es más fuerte. Quizás el error más grande que te enseñaron fue pensar que la vergüenza te descalifica para ser usado por Dios. Pero la realidad es diferente. A Dios le encanta usar precisamente a aquellos que el mundo descartaría. Dios no necesita que seas perfecto. Él necesita que estés disponible. Quizás ahora te estés preguntando: pero después de todo lo que he hecho, ¿todavía puedo tener una misión? Y yo te pregunto, si Dios llamó al mayor perseguidor de la iglesia para ser el mayor apóstol de los gentiles, ¿quién dice que no puede usarte a ti también? Jesús te habla. Tu historia tiene un propósito. Pero todavía hay un poderoso secreto acerca de esta transformación que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Y cuando lo hagas, tu visión de tu propio pasado cambiará para siempre.
Zaqueo era pequeño de estatura, pero la vergüenza que llevaba era gigantesca. En todos los rincones de Jericó lo veían como un traidor, alguien que se enriqueció explotando a su propio pueblo en nombre del Imperio Romano. Para muchos, Zaqueo era el símbolo vivo de la corrupción. Para él, su pasado era un peso del que parecía imposible desprenderse. Sabía que sus errores eran evidentes en las miradas despectivas que recibía y, peor aún, sabía que sus propias manos estaban sucias. Pero algo dentro de él comenzó a arder cuando escuchó acerca de Jesús, un hombre que, a diferencia de todos los demás, no alejaba a los pecadores, sino que los abrazaba. Un hombre que podría cambiar hasta la historia más vergonzosa. Jesús os habla. Lo que hoy parece ser nuestro mayor motivo de condenación puede en sus manos ser el punto de partida de un milagro. Zaqueo corrió, subía a un árbol, un recaudador de impuestos, un hombre rico actuando como un niño, solo para ver a Jesús. Allí, entre las ramas, escondido, nunca soñó que sería visto, pero así fue. Y Jesús se detuvo, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Lucas 19:5. Jesús no solo lo vio, Jesús lo eligió. El pueblo murmuraba: se aloja en casa de un pecador. Pero para Jesús, el pasado de Zaqueo no era lo que lo definía, era lo que sería redimido. Jesús te habla. Por muchas voces que intenten reducirte a lo que hiciste, la voz que importa es la suya, que dice: hoy ha entrado la salvación en tu casa. Zaqueo no fue el mismo después de ese encuentro. Devolvió lo que había robado, multiplicó la restitución y demostró con sus acciones que el arrepentimiento genuino genera transformación. No fue la culpa lo que cambió a Zaqueo, fue amor. No fue el miedo a la condena, fue el impacto de la mirada de Jesús, que vio lo que nadie más vio, un corazón dispuesto a cambiar. Si esta palabra te habla, declara: hoy Jesús entra en mi historia, porque el mismo Jesús que cambió a Zaqueo sigue llamando a aquellos que el mundo insiste en despreciar. Tal vez hayas creído durante mucho tiempo que solo cuando te arregles, Jesús te aceptará. Pero, ¿y si la verdad es lo contrario? ¿Y si es exactamente en medio de tu caos donde Él quiere encontrarte? Jesús te habla. No necesitas esconderte, justificarte, ni demostrar tu valía. Él ha decidido amarte tal como eres ahora. Su invitación es urgente. Baja rápido. Hay una prisa en el corazón de Dios por restaurar tu vida. Y comienza cuando te atreves a bajar del árbol del orgullo, la vergüenza, el miedo, y aceptas ser verdaderamente visto. Si sientes que Jesús te llama hoy, escribe en los comentarios: abro la puerta de mi casa a Jesús. No pospongas aquello que puede cambiar tu destino para siempre. El momento de la salvación no es mañana, es hoy, tal como sucedió con Zaqueo. Y si te dijera que hay algo aún más profundo en esta historia, algo de lo que pocas personas se dan cuenta, y que podría revelar por qué Jesús eligió precisamente culpable para matar generaciones. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría derribar de una vez por todas las mentiras que intentaron paralizar tu viaje. Entre una multitud dispersa, entre caminos polvorientos y miradas sospechosas, Jesús cuenta una historia que llega directo al corazón de quien la escucha. La historia de la oveja perdida. Ahora imagina el escenario. 99 ovejas están a salvo en el campo, pero el pastor no se siente cómodo. Siente la ausencia de uno solo, como si nada más importara. Deja atrás las 99 y va en busca del único que se perdió. Jesús nos habla. Hay un amor que no se conforma con vuestra ausencia, que no renuncia a encontraros, aunque creas que está demasiado lejos para alcanzarlo. Y tal vez hoy te sientas exactamente así, lejos, sucio, avergonzado, indigno incluso de ser recordado. Pero la verdad es otra. Eres amado más allá de tus caídas. El pastor del cuento no duda.
No hagas preguntas, no requiere justificaciones. Cuando encuentra la oveja, no la reprende, no la expone, no la castiga. Se lo pone sobre los hombros y celebra. Jesús dice: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Esto significa que su regreso a Dios es motivo de celebración, no de vergüenza. Si hoy sientes que necesitas ser rescatado, escribe en los comentarios: Jesús, llévame sobre tus hombros. Todo el cielo se alegra no porque nunca caíste, sino porque elegiste levantarte por la gracia de Dios. Pero hay algo aún más profundo de lo que pocos se dan cuenta en esta historia. Jesús no solo salva a las ovejas, sino que asume la carga de ello. Él la lleva, Él la trae de regreso, sosteniendo el cansancio, la suciedad, las marcas del camino. Jesús os habla: vuestro peso no es demasiado grande para Él. Tu pasado, tus pecados, tus tropiezos, nada de esto es suficiente para hacer que Jesús se dé por vencido contigo. Al contrario, cuanto más pesado te sientes, más cerca está Él de liberarte. Y aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Te has estado alejando de Jesús pensando que primero necesitas mejorar para ser aceptado? ¿Qué pasa si el verdadero arrepentimiento es simplemente dejarse llevar por Él tal como lo eres ahora? Muchos todavía creen que necesitan ganarse el amor de Dios, pero su amor fue conquistado en la cruz. No se trata de mérito, se trata de respuesta. Permite que esta verdad invada tu corazón ahora. Jesús no está esperando la versión perfecta de ti. Él te busca hoy, sucio, cansado, desanimado, porque su amor es para ahora, no para después. Si este mensaje ha tocado tu corazón, declara con fe: yo soy el gozo del cielo. Sí es usted, no por sus obras, sino por el amor incondicional que Jesús derrama sobre quienes se entregan. Pero si todo esto todavía parece demasiado hermoso para ser verdad, espera hasta que comprendas la profundidad del próximo llamado. Porque hay algo en Dios que no solo rescata, sino que también restaura todo aquello que creías perdido para siempre. Y lo que viene a continuación podría ser la pieza que te falta para que finalmente creas que tu historia sigue siendo escrita por las manos del autor de la vida. Estaba anocheciendo sobre la tierra empapada. El olor a barro todavía era fuerte. Las aguas del diluvio que habían cubierto la tierra durante tantos días ahora retrocedieron lentamente. Imaginemos a Noé saliendo del arca con pasos pesados, pisando un terreno desconocido, un mundo nuevo y silencioso, marcado por la devastación. Detrás de él, su familia lo siguió con anticipación y miedo. Había vida más allá de la destrucción. Habría todavía esperanza de empezar de nuevo después de perder tanto. Jesús te habla. Quizás hoy te veas como Noé, rodeado de pérdidas, desafiado a empezar de nuevo, cargando con un miedo invisible de que nada florecerá después de lo sucedido. Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios se revela como aquel que planta nuevos jardines en la tierra herida. Entonces Dios le habla a Noé, no con palabras de juicio, sino con un mandato de esperanza. Creced y multiplicaos. Génesis 9:1. No fue solo un mandamiento, fue un regalo. Fue Dios diciendo: tu fracaso no tiene la última palabra, sigo confiando en ti. Lo mismo ocurre contigo también. Si esta palabra habla de tu vida, escribe en los comentarios: elijo empezar de nuevo con Dios. El nuevo comienzo de Noah no fue perfecto, y el tuyo tampoco lo será. Pero Dios no espera la perfección para sembrar promesas. Solo espera un corazón dispuesto. Tal vez después de tu error, después de tu caída, después de lo que dijeron de ti, no habría posibilidad de empezar de nuevo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la visión que tienes para tu futuro está limitada por el dolor, pero la visión que tiene Dios está moldeada por el amor? Jesús os habla. Vuestra historia aún no ha terminado.
Donde ves cenizas, Él ve tierra fértil. Donde sientes vergüenza, Él prepara celebración. ¿Sabes qué es aún más importante de esta historia? Noé, incluso después de ver la fidelidad de Dios, seguiría cometiendo errores. Pero Dios no retiró su bendición. Esto rompe la lógica humana, porque el amor de Dios no es condicional como el amor del mundo. ¿Aún estás esperando ser perfecto para aceptar que Dios quiere usarte? ¿Te paraliza más el miedo al fracaso que el propio error? Piénselo, Jesús nunca llamó perfecto, sino dispuesto. Y si lo que Él espera hoy es solo que des un paso hacia este nuevo tiempo, respira profundamente. Permítete sentir este mensaje resonando dentro de ti. Dios no solo permite nuevos comienzos, es un experto en hacer de esto algo glorioso. El mismo Dios que le dio a Noé la misión de repoblar la tierra, hoy te llama a reconstruir su historia sobre cimientos eternos. Si crees que esta palabra es para ti, declara: mi nuevo comienzo es con Cristo. Y si crees que ya es hora, que has perdido demasiado tiempo, que tu oportunidad se ha acabado, espera a escuchar lo que viene a continuación, porque el siguiente paso revela algo tan radical que cambiará la forma en que entiendes tu vocación. Prepárate. Lo que Dios todavía tiene reservado para tu vida es mucho mayor que todo lo que has perdido hasta ahora. Estaba anocheciendo en las calles de Cafarnaúm. Entre los muchos que acompañaron a Jesús en su ministerio, hubo una mujer que cargaba con un pasado marcado por la vergüenza y los prejuicios: María Magdalena. Ella no solo fue recordada como una pecadora, sino como alguien que, según Lucas 8:2, había sido libre de 7 demonios. Imagínese el dolor, el aislamiento y el peso de las etiquetas que llevaba todos los días. Mientras el mundo la veía irreparablemente marcada, Jesús os habla. Dios vio en ella una historia de redención lista para ser escrita. Quizás hoy te sientas exactamente así, atrapado por las etiquetas del pasado, la sociedad que ha puesto romper esas cadenas invisibles. En la lógica humana, María Magdalena era el tipo de persona que había que descartar, evitar y olvidar. Pero para Jesús, ella fue la prueba viviente de que nadie está condenado a su vieja historia. Lo que el mundo define como un fin, Dios lo transforma en un comienzo. Cuando Jesús la liberó, no solo expulsó demonios, arrancó las etiquetas que la sociedad había puesto sobre su identidad. Si sientes que te han etiquetado injustamente, escribe en los comentarios: mi historia está escrita por Dios. No eres el error que cometiste, ni el sufrimiento que enfrentaste, ni las palabras que te lanzaron. Tú eres lo que Jesús declara sobre tu vida. Pero aquí viene algo aún más impactante. María Magdalena no solo fue liberada, se convirtió en una fiel seguidora de Jesús. Ella estaba al pie de la cruz cuando tantos discípulos huyeron. Ella fue la primera en ver a Cristo resucitado. ¿Quién hubiera pensado que esta mujer etiquetada y despreciada sería la primera mensajera de la resurrección? Esto rompe todos los estándares humanos. ¿No es hora de que dejes de creer en las etiquetas que el mundo te ha impuesto y empieces a vivir la identidad que Dios escribió para ti? ¿Sigues intentando demostrar tu valía ante personas que nunca verán tu verdadero yo? Jesús te habla. No aceptes menos de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Cada palabra de condenación que intentaron pegarte puede ser anulada por una sola palabra de Jesús. Cuando Él dice: tú eres mi hijo, nada ni nadie puede cambiar esta verdad. Tal vez pienses que tus fracasos fueron demasiado grandes, pero Dios ve más allá de tu pasado. Él ve un futuro restaurado, redimido y lleno de propósito. Respira hondo, cierra los ojos e imagina a Jesús llamándote por tu nombre como llamó a María Magdalena. Sin condena, sin cargos, solo amor y nueva vida. Él no os llama por vuestro error, sino por vuestro destino. Él te ve como realmente eres, no como el mundo ha tratado de definirte.
Si esta palabra ardía en tu corazón, declara en los comentarios: soy quien Dios dice que soy. Y si cree que ya comprende toda la profundidad de esta transformación, espere hasta escuchar la siguiente historia. Hay una revelación oculta que puede desbloquear el siguiente nivel de tu caminar con Dios y desafiará todo lo que pensabas sobre la gracia y la redención. El viento seco del desierto arrastraba polvo por los callejones de un pequeño y olvidado pueblo, donde los marginados se escondían de las miradas críticas. Entre ellos se encontraba un hombre cuya piel deformada y heridas abiertas gritaban más fuerte que su voz. Un leproso, condenado al aislamiento, al abandono, a la etiqueta de inmundo. No solo llevaba una enfermedad en su cuerpo, llevaba el peso aplastante del rechazo social y el miedo. Pero ese día sucedió algo que lo cambió todo. Jesús os habla. Jesús pasó por allí. El leproso, desafiando las reglas, corrió hacia él y se arrodilló suplicando: si quieres puedes limpiarme. Marcos 1:40. La multitud retrocedió horrorizada, pero Jesús hizo lo impensable, tocó lo intocable, se acercó al dolor del que todos huían. Respira hondo, imagina la escena. El toque de Jesús fue más que un gesto de curación física, fue una declaración pública de amor incondicional. Jesús, movido por una íntima compasión, extendió la mano y dijo: quiero que quedes limpio. Marcos 1:41. En un instante, no solo desapareció la lepra, sino que también fue destruida la vergüenza que lo aprisionaba. Este toque dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Tu dolor no asusta a Dios. Tu carga emocional, tus defectos, tus heridas expuestas, nada de esto hace que Jesús retroceda. Al contrario, es precisamente tu dolor el que atrae su compasión. Si este mensaje le habló al corazón, comente: Jesús no se avergüenza de mí. ¿Has estado viviendo como este leproso? Ocultar su dolor, creer que necesita mantener la distancia, tener miedo de decepcionar incluso a Dios. ¿Será que lo que realmente te frena no es la falta de fe, sino la mentira de que eres demasiado indigno para ser tocado por Jesús? Jesús te habla. No hay lepra emocional, no hay marca de culpa, no hay vergüenza que Jesús no pueda tocar y sanar. Lo que el mundo rechaza, Él lo acoge con satisfacción. Lo que todos abandonan, Él rescata. Lo que parece imposible de restaurar, Él lo transforma en testimonio. Permítete ahora sentir este toque espiritual. Cierra los ojos por un momento e imagina la mano de Jesús extendiéndose hacia ti. No hay acusación, no hay juicio, solo hay compasión, gracia y un amor tan profundo que puede transformar completamente tu historia. La vergüenza que has cargado durante tanto tiempo puede desmoronarse hoy con un solo toque de su presencia. Pero antes de terminar, necesito decirte algo que podría sacudir todo lo que una vez has creído sobre tu relación con Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que nunca fuiste el problema para Jesús, pero que de hecho Él siempre te vio como la solución para mostrar cuánto su gracia es mayor que cualquier culpa? La verdadera revolución espiritual comienza cuando comprendes que es en tu debilidad donde más se revela el amor de Dios. Y si eso ya te sorprendió, espera a ver la siguiente historia. Hay algo que la mayoría de la gente nunca comprende acerca de la forma en que Dios nos ve. Y descubrirlo podría cambiar la forma en que vives para siempre. Gedeón se estaba escondido no solo de los madianitas que oprimieron a su pueblo, sino escondido de su propia vergüenza, de sus propios miedos. En ese lagar, un lugar donde se trituran las uvas, intentó trillar el trigo, un trabajo que demostraba lo acostumbrado que se había acostumbrado a vivir, adaptándose a la derrota. No se veía capaz, no se veía a sí mismo como fuerte, no se consideraba elegido. Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su casa, como alguien sin ningún valor. Quizás, en cierto modo, representó exactamente cómo te sientes hoy.
pequeño, insignificante, sin fuerzas para ganar las batallas que enfrentas. Pero es en este escenario de miedo y desánimo que Jesús os habla. El ángel del Señor se apareció a Gedeón y le dijo: «El Señor está contigo, valiente y valiente». Jueces 6:12. ¡Qué shock! ¿Cómo alguien tan débil podría llamarse valiente? ¿Cómo podía alguien tan lleno de dudas tener tal identidad? Tal vez también estés escuchando tantas voces internas que te etiquetan: débil, arruinado, equivocado, incapaz, que has olvidado la voz que realmente importa. La voz de Dios no te define por tu peor momento. Él te define por lo que ve en tu espíritu, por la fuerza que Él mismo puso dentro de ti. Jesús os habla. Cuando el Señor os mira, no ve vuestras limitaciones. Él ve potencial, no ve fracasos. Él ve la promesa. Y sobre todo, a Él no le impresionan tus debilidades. Se especializa en convertir a personas poco probables en grandes ganadores. Si crees que Dios te llama a algo mayor que tus caídas, declara en los comentarios: «Soy quien Dios dice que soy». No permitas que la vergüenza, el miedo o la culpa sigan dictando tu identidad. No aceptes las etiquetas que el mundo o tu mente intentaron ponerte. Gideon necesitaba una palabra que lo sacara de ese lugar de miedo. Y tal vez hoy tú también la necesites. Una palabra que dice: eres fuerte porque yo estoy contigo. Eres valiente porque yo te envío. Eres capaz porque yo soy tu fuerza. Cuando Gedeón finalmente creyó, aunque tenía miedo, siguió adelante. Y ganó. No porque fuera perfecto, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque decidió creer en la voz de Dios por encima de su propia voz interior. Y si te dijera que quizás tu mayor error fue creer en tus debilidades como una verdad absoluta, es momento de aceptar que si Jesús te llama a seguir adelante, es porque Él ya ha visto en ti algo que tú aún no has visto. No es arrogancia, no es una ilusión, es fe. Fe que nace cuando dejamos de mirar nuestras limitaciones y empezamos a mirar a aquel que es ilimitado. Respira profundo. Permítete sentir el Espíritu de Dios despertando en ti lo que el miedo ha dejado dormido. No estás definido por lo que la gente dice de ti, ni siquiera por lo que pensabas de ti mismo. Jesús os habla. Estáis llamados a ser valientes, incluso cuando tenéis miedo. Estás llamado a ser un ganador, incluso si llevas cicatrices. Estáis llamados a ser luz, aunque os habéis enfrentado a tantas sombras. Así que levántate, no permitas que la historia que escribieron sobre ti defina la historia que Dios escribirá a través de ti. Si esta palabra reavivó algo en tu corazón, disfruta ahora de este video como un acto de fe. Tu me gusta puede ser un instrumento que Dios use para despertar coraje en otras vidas también. Y prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará aún más profundamente lo que crees sobre la gracia y el amor de Dios. Algo que puede transformar tu vida para siempre. El peso de los errores de Manasés parecía insoportable. No solo se había equivocado en cosas pequeñas, sino que había llevado a una nación entera al pecado. Había construido altares a dioses falsos, había profanado el templo del Señor y había entregado lo que era sagrado a prácticas paganas. A los ojos humanos, Manasés había superado todos los límites. Cualquiera que lo mirara veía una causa perdida, un hombre sin retorno, un rey que había destruido todo lo bueno que recibía. Quizás así como alguien que superó todos los límites, que tomó decisiones que no se pueden deshacer, que causó daños irreversibles. Pero hay algo que debes entender. Jesús te habla ahora y te dice que tus errores no anulan el amor de Dios. Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, humillado, encadenado como un animal, de rey a prisionero, de honrado a avergonzado. Y allí, en el fondo, hizo lo que muchos consideran imposible: orar. Él gritó, se humilló profundamente ante Dios. Y Dios, contra toda expectativa humana, escuchó
En 2 Crónicas 33:13 dice: Entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios, y más que eso, Dios restauró su posición, le dio una nueva oportunidad de reinar, le permitió reparar lo que había roto. Ahora quiero preguntarte, ¿es realmente imperdonable lo que cargas como un error imperdonable, o es el orgullo el que te impide creer que Dios todavía te quiere? Esta pregunta es difícil, pero liberadora, porque el mismo Dios que escuchó a Manasés todavía hoy escucha a los corazones quebrantados, todavía responde a las lágrimas sinceras, todavía restaura a aquellos que el mundo ya ha descartado, todavía transforma historias que el infierno ya celebró como derrotadas. Jesús te habla. Tu peor error no define tu final. El arrepentimiento sincero es la llave que abre puertas que creías cerradas para siempre. No importa cuánto te hayas desviado, cuánto te hayas manchado, cuánto te hayas avergonzado a ti mismo y a los demás. Cuando te vuelves a Dios con todo tu corazón, Él no solo te perdona, sino que te restaura. Él escribe nuevos capítulos en tu historia, capítulos que brillan más que las páginas manchadas del pasado. Si esta palabra le habló al corazón, escriba en los comentarios: recibo la restauración de Dios. Y no lo olvides, Jesús no te está llamando a vivir prisionero del arrepentimiento eterno. Él nos llama a vivir libres, perdonados, restaurados, útiles en sus manos. No cargues con una culpa que Él ya tomó en la cruz. No aceptes una identidad que Él ya ha anulado con su sangre. La transformación de Manasés no fue parcial, fue radical. Y el tuyo también puede serlo. ¿Realmente crees que tus errores son mayores que la misericordia de Dios? ¿O es hora de aceptar que el amor de Dios es escandalosamente mayor que tu culpa? La religión puede recordarte cada día tu pasado, pero Jesús te habla: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Respira hondo. Cierra los ojos por un momento. Imagina a Jesús tocando tu vida hoy y diciendo: todavía creo en ti. Esto no es fantasía, no es exageración. Esta es la verdad del Evangelio. El amor de Dios restaura incluso a aquellos que han cometido más errores. Lo que hizo con Manasés quiere hacerlo contigo. Él quiere convertir tu peor capítulo en un poderoso testimonio de redención. Prepara tu corazón, porque lo que viene después no es una palabra más. Es un llamado profundo a vivir la verdadera libertad que solo la gracia de Jesús puede dar. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando profundamente en tu corazón. Nada es casualidad. Cada palabra librada en tu vida en este momento está sellando algo nuevo dentro de ti. Hoy descubriste que tus errores no definen quién eres, que la culpa no es tu destino y que el amor de Dios es mayor que todos tus fracasos combinados. Hoy Jesús te habla, llamándote por tu nombre y diciéndote: hijo, hija, eres más amado de lo que sabes y más perdonado de lo que sientes. No importa cuán grande sea la caída, porque el poder de la gracia siempre será mayor que la vergüenza. No importa lo roto que te sientas, porque en sus manos hasta las piezas se convierten en obras maestras. Tú no eres tus errores, eres el milagro que Dios decidió levantar. Ahora respira profundamente, cierra los ojos si puedes. Este es el momento más importante de este video, el momento de rendirse completamente al toque de Jesús. Él está aquí ahora, llamando a la puerta de tu corazón. ¿Te sientes? ¿Sientes este calor, esta emoción, estas ganas de llorar? Es el Espíritu Santo confirmando que ya no estás solo en esta lucha. Oremos juntos. Ora conmigo en voz alta o en silencio, pero ora de verdad con todo tu corazón. Señor Jesús, me entrego a ti en este momento. Entrego mi culpa, entrego mi vergüenza, entrego los errores que me han frenado hasta ahora. Conozco que solo no puedo, pero contigo todo lo puedo. Restaura mi vida, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Renueva mi historia. Escribe un nuevo capítulo a partir de hoy. Rechazo toda acusación, toda condena y toda
sentimiento de insuficiencia que el enemigo haya tratado de inculcar en mi mente. Acepto tu verdad, que soy amado, perdonado y elegido. Recibo tu gracia, recibo tu nuevo comienzo, y declaro que de ahora en adelante viviré como alguien que ha sido liberado y transformado por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios: llegué hasta el final. Esto no es solo una frase, es una declaración de victoria. Eres parte de este viaje de transformación y Dios tiene mucho más reservado para ti. Comparte este mensaje con alguien que sepas que necesita escuchar esto. Sé el instrumento de Dios en la vida de alguien hoy. A menudo pensamos que solo los grandes gestos cambian la vida, pero a veces es un simple compartir lo que salva un alma. Y suscríbete al canal. No se trata solo de recibir nuevos videos, sino de permanecer conectado a una corriente de fe, amor y restauración. Cuando te registras, no solo eres bendecido, sino que te conviertes en parte activa de un ejército de personas que ya no aceptan vivir esclavizados por la culpa. Juntos somos más fuertes. Juntos crecemos en Cristo y juntos llevamos este mensaje al mundo. Y no te vayas todavía. Lo que descubrirá en el vídeo que aparece ahora en su pantalla puede ser exactamente lo que necesita para completar su curación. Ya has dado el primer paso, pero el proceso de liberación aún no ha terminado. Haz clic ahora para ver el siguiente vídeo. Lo que recibirás allí puede cambiar radicalmente tu vida para siempre. Antes de terminar, quiero declarar una palabra poderosa sobre ustedes. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6.